Pues muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. El día de hoy estaríamos presentando, estamos dando la presentación sobre estos nuevos chasis de expansión, estos nuevos chasis que estamos generando para altas velocidades de conexión. Pero aquí vemos algo sorpresivo porque estamos conectando no solamente a un storage o a un NAS de QNAP, sino también podemos conectar a la PC o a algún servidor o cualquier otro servidor. Entonces es un poco interesante lo que estamos viendo y aquí podemos observar que traemos tarjetas PCI, traemos algunos cables de altas velocidades, pero vamos a profundizar de qué se trata esta presentación y de qué se trata este nuevo producto de QNAP que se llama TL-SAS GBot y la QXP SATA Expansion Card, que básicamente pues son las tarjetas P6 de expansión y el TLS SATA GBot, pues los chasis de expansión de alta velocidad. Y vamos a ver qué tenemos aquí para el temario de hoy. Formas de ampliar la capacidad del almacenamiento, descripción general de la serie TLS SATA GBot de alta velocidad. Vamos a ver cómo podemos usar el QNAP GBot Manager, que básicamente es el sistema o la aplicación que vamos a poder utilizar para poder administrar estos chasis que pueden ser montados tanto en un ambiente de Windows o un ambiente de Linux con Ubuntu. Y al finalizar vamos a ver la ampliación de la capacidad del almacenamiento, pero ya en un NAS de QNAP. Como bien saben ustedes, pues ya el QNAP no solamente es una NAS, sino también es una SAN en la cual ustedes pueden conectar diferentes formas la ampliación. Y una de ellas es esta, de la que vamos a hablar. Pero bueno, vamos a revisar también en esta presentación que hemos encontrado muchos adversidades en nuestros entornos de trabajo y ahora más con el home office. Tenemos que estar haciendo backups de discos duros externos o tenemos muchos discos duros externos o muchos sistemas para poder almacenar externamente o muchas conexiones de energía. Y lo que busca QNAP con esta serie o lanzando esta serie es de que pues bueno, si nuestros clientes ya usan Windows, Linux o QNAP, puedan migrar todos estos componentes o discos externos que pues son muy buenos, pero bueno, en condiciones óptimas. Ahora QNAP entrega estos chasis de expansión para que a través de las configuraciones de arreglos de discos, pues ustedes puedan tener más confiabilidad en la información que estamos colocando dentro de estos chasis de expansión. Y un poco de lo que hemos estado viendo en la evolución de las conexiones directas o las conexiones a través de estos discos, pues hemos encontrado que en el tiempo hemos visualizado las conexiones eSATA que corrían a 3 gigas o algunos de ellos todavía siguen siendo usados, pero evolucionaron a 6 gigas. Sin embargo, con el crecer de los archivos y el crecer de los backups en una PC o en un servidor, pues esto queda un poco austero. Pero empezamos a visualizar y empezamos a ver ya las conexiones por USB 3.0. Llegamos a conocer algunos de nosotros las conexiones 2.0, cuando empezaron las conexiones de discos duros externos, y se generó mucha popularidad con estas conexiones ahora de 3.0, 3.1, primera generación. Después pasamos por las USB 3.1, 3.2 segunda generación, que ya el bus es a 10 gigas sobre segundo, y ahora vemos mucho estas conexiones de 3.2 de 20 gigas de segunda generación. Y se está popularizando cada vez más y cada vez más está ganando terreno el Thunderbolt 3. Esta conexión que es una conexión más rápida y que va a sustituir en el futuro a todas esas conexiones de USB. Thunderbolt 3 está ganando mucho mercado, puesto que te entrega 40 gigas directamente con esta conexión en su versión 3. Ustedes van a estar visualizando muchos equipos de cómputo que ya traen esta conexión de Thunderbolt 3 y se está haciendo cada vez más popular, a pesar de que Intel tiene la patente de esta conexión física. Ya muchos PCs a nivel de Windows o muchos dispositivos, incluso con Linux, están adaptando y adoptando esta conexión física de alta velocidad. Y lo que quiere entregar QNAP o lo que quiere hacer QNAP es entregar conexiones
SAS a 6 GB o 6 a 12 GB. Ya conocemos las conexiones SAS, que las vemos mucho en los discos duros o en los discos, en las unidades mecánicas o en las unidades de estado sólido, que te entregan conexiones de alta velocidad hasta un bus de 12 gigas, pero puedes alcanzar velocidades hasta 96 gigas. Entonces, es lo que está buscando QNAP, encontrar este nicho de mercado donde ustedes pueden seguir experimentando esta velocidad de conexión, pero ya con un chasis externo. Entonces, con esto nosotros estamos entregando ya una conexión más rápida, más veloz, y estamos evolucionando y poniendo el almacenamiento externo a la vanguardia de nuestros usuarios. Entonces, muchos de ustedes van a empezar a ver que estamos empezando a ofrecer estos chasis de expansión de USB 3.2 de primera generación, segunda generación. Entonces, ustedes pueden conectar ya el NAS existente o ya en su PC o en su Linux que tengan como servidor estos chasis de expansión a través de USB. Ojo, estos son para escenarios pequeños, para un escenario donde vamos a poder no necesitar altas velocidades porque es una USB a 3.2, aunque es una velocidad a 5 gigas, a 10 gigas, pero aún sigue siendo limitante. Entonces es donde nacen estos otros chasis de expansión que QNAP está lanzando, que ya son los TL-SATA Gbot Storage Enclosure, que a través de un chasis de expansión con una PCI, esta PCI va a ser montada dentro del NAS o dentro del servidor o dentro de esa PC de Windows o esa PC de Linux, y a través del software de QNAP vamos a poder administrar este QNAP, este chasis de expansión, que se va a conectar básicamente con estos cables de alta velocidad, como ya lo estábamos viendo, cables veloces para que podamos administrar este enclosure, que es una estación de almacenamiento externo. Ojo, esto no te va a entregar las aplicaciones que conocemos de QNAP, no trae un sistema QTS, solamente es un chasis de expansión, es un enclosure, es un storage que funge como un chasis de expansión externo, pero de alta velocidad. Y algo interesante, nosotros tenemos que revisar antes de conectar hacia un QNAP o hacia un storage de QNAP, debemos de revisar este listado de compatibilidad, que ya es algo común que nosotros hacemos cuando queremos colocar más componentes a los QNAPs. Revisamos el modelo que estamos utilizando ahora mismo de QNAP y seleccionamos las bahías, el modelo, y revisamos que sea compatible con nuestros TL Gbot de QNAP para conectarlo en alta velocidad, o bien los conocidos ya chasis de expansión, que son otros chasis de expansión para altos volúmenes de datos. Recuerden que estos chasis de expansión enclosures solamente son para altas velocidades. Los conocidos anteriormente o que se siguen comercializando son para altos volúmenes de storage. Vemos aquí la evolución, cómo hemos estado cambiando del 3.1 y algunos chasis que ustedes conocieron en el pasado, ahora a estos chasis de expansión en la serie TL Gbot de alta velocidad. Algo interesante que también nos están pidiendo mucho es empezar a comercializar para América Latina estas tarjetas PCI fabricadas por QNAP con puerto USB 3.1, doble puerto. Ya va a estar disponible. Antes solamente estaba disponible para Europa, ahora ya también está disponible para toda Latinoamérica. Algo que estamos observando, que a diferencia de los racks, también tenemos los gabinetes o los equipos de desktop. Entonces tenemos diferentes versiones, 4 bahías, 8 bahías, 12 bahías. Como ustedes ya bien conocen, en los primeros números hacen referencia a las bahías. Entonces vemos por un lado el TLS, el TL de 4 bahías, la serie S, con ya una tarjeta PCI de alta velocidad, y trae el cable ya listo para instalar esta PCI en la PC o en el servidor o en el QNAP y conectarlo con este cable de alta velocidad. Por lo que vemos, solamente necesitamos un cable porque esta tarjeta PCI solamente funciona para las 4 bahías.
cuando tenemos 8 bahías, aquí vemos que tenemos 2 puertos de velocidad con 2 cables aquí colocados directamente. Y cuando ya son 16 puertos, ya necesitamos 4 puertos directamente para poder abastecer a estas 16 bahías. En los equipos de rack sucede lo mismo, solo que el formato cambia de deckstock a rack. Y de la misma forma, el mismo principio, si solamente tenemos un storage de 4 bahías, solamente necesitamos una PCI para un solo puerto de 4 bahías. Y en la serie de 12 bahías necesitaremos 4 puertos para abastecer esa velocidad directa a las 4 puertos a las 12 bahías. Vemos algunas configuraciones y algunas partes interesantes que se están adaptando ahora mismo a los chasis, como es el caso de las llaves. Los candados siguen estando presentes, nos los han solicitado bastante, entonces los hemos incorporado nuevamente. Las indicaciones a través de los LEDs frontales siguen siendo persistentes y también seguimos conservando este formato de chasis o este formato de bahía de montaje rápido que les ha gustado durante muchos años a los clientes, y lo seguimos conservando y lo seguimos adaptando a nuevos modelos de QNAP. En la parte de atrás empezamos a visualizar que no tenemos muchas conexiones, simplemente las conexiones necesarias para para el propio conexión física que tenemos del cable. Entonces, por un lado, con el storage enclosure de 4 bahías, solamente vemos un puerto de SFF 8088, solamente para conectarlo hacia la tarjeta PCI que viene agregada. Vemos aquí la velocidad de las fuentes de los abanicos de ventilación. Vemos también la conexión de energía, pero hasta ahí no hay más conexiones físicas, puesto que este chasis es solamente para hacer expansiones de altas velocidades. Por otro lado, vemos cómo estamos entregando ahora los equipos de rack. Vemos también el TLSR 4, que es de rack, de 4 bahías, expansion, enclosure, y los drivers, que son 4 bahías frontales, los rieles, que también son opcionales. Hay que tener cuidado porque muchos de nuestros dispositivos de racks no cuentan con los rieles. Ahí solamente hay que visualizar y hay que revisar la opción de los rieles que vengan incluidos. También vemos el montaje. Aquí sí vemos tornillería para hacer el montaje en rack. Y también vemos la parte detrás del propio storage enclosure expansion. También vemos una simple conexión. Vemos la conexión de energía. No hay más conexiones, simplemente las necesarias para hacer la ampliación y la conexión física que estamos haciendo hacia los servidores o hacia el propio NAS. Por otro lado, vemos que las tarjetas QXP, que vienen incluidas dentro del la propia caja cuando nosotros recibimos este chasis de expansión, viene ya incluida la tarjeta que está diseñada para este chasis de expansión, y también vemos el cable o los cables necesarios para estas tarjetas, de estas tarjetas PCI. Y aquí vemos aquí vemos unos datos interesantes, que las unidades de disco son para 4 unidades de disco, entonces necesitamos conexiones SATA a 6 GB de velocidad. Vemos también por aquí algo interesante, que pues vemos el siguiente tarjeta PCI para 8 drives. Entonces, bueno, necesitamos 2 cableados, y para cuando son 16 drives necesitamos 4 conexiones físicas. Por otro lado, también estamos visualizando los cables. La diferencia entre cada modelo de cable es importante, pero no hay que profundizar tanto porque estos cables ya vienen incluidos con los chasis de expansión. No tendrían que agregar cables adicionales, pero sí es importante que ustedes puedan tener bien definido esta diferencia entre los cables, que es el SFF 8088 y el SFF F8088, también de las mismas series,
y la diferencia la notamos en el 8644 y en el 8088. Entonces, vemos que por un lado tenemos una conexión diferente y por el otro lado tenemos una conexión paralela para hacer la conexión hacia el storage o hacia la PC. También estamos visualizando cómo es la arquitectura de la alta velocidad, cómo se está comportando estas conexiones o esta configuración de alta velocidad. Si bien sabemos o hemos hecho énfasis a que cada puerto hace una conexión directa a 4 drives, vemos por el otro lado la PCI que va conectada tanto a un NAS, a un Windows, a un Ubuntu, a un Linux, solamente se trabajan de forma directa, por ello es de que alcanzamos estas velocidades hasta de 600 megabytes sobre segundo para cuatro discos SATA. Si nosotros agregamos más drives o tenemos un enclosure de más drives, de 8 drives, por ejemplo, tendríamos que utilizar 2 conexiones físicas de SFF 8088 para poder seguir obteniendo y seguir garantizando esos 600 megabytes sobre segundo. Y en el caso de tener una conexión más alta, como es el caso de las 16 bahías o las 12 bahías, nosotros estaremos encontrando ya en las 16 bahías los 600 megas. Seguimos garantizando esa velocidad de 600 megas directas desde el Storage Enclosure hacia el QNAP o el Windows o el Linux. Vemos por otro lado también algunos equipos de rack que también se comportan con 12 bahías, como el que teníamos anteriormente, pero seguimos garantizando esos 600 megabytes sobre segundo. Eso es importante porque de eso se trata esta nueva serie. Se trata básicamente de poder entregar altas velocidades de almacenamiento hacia afuera o hacia nuestros hosts. Vemos por un lado también la compatibilidad que he mencionado mucho durante esta sesión, la compatibilidad o el manejo a través de sistemas de Windows o de Linux. Entonces, para que nosotros podamos crear esta configuración o poder entregar esta armonía, pues bueno, necesitamos tener el sistema operativo, pero por el lado del Windows, solamente necesitamos crear nuevos grupos o nuevos espacios de almacenamiento dentro de nuestro administrador de almacenamiento, crear la partición y crear presentar el nuevo almacenamiento hacia el Windows. Y por parte de Linux, nosotros tendríamos que hacer la instalación desde la terminal con los comandos necesarios hacia el propio o Linux o el propio Ubuntu para poder agregar estos nuevos discos o estas nuevas unidades de Disclosure Expansion hacia el propio Linux. Algo interesante que nosotros podemos utilizar tarjetas RAID de hardware de terceros en el Windows, o sea, si ya algunos de ustedes cuentan con estas tarjetas, pues pueden seguir utilizándolas. Son totalmente compatibles. Y por último, tendríamos que revisar cuál es el software que vamos a utilizar para administrar estas cajas de expansión. Como se los comentaba a un inicio, estos equipos no cuentan con el sistema operativo QTS, QTS Cloud, QES, que ya son sistemas operativos instalados dentro del propio QNAP. No vamos a trabajar a través de la red porque no es una NAS, tampoco vamos a trabajar a través de fibra canal porque tampoco es una SAN, y sí podríamos interpretarlo o decirlo, que podrían fungir como DAS, porque son conexiones directas, pero con conexiones de alta velocidad. Para el tema de las USB, sí son totalmente DAS, pero para estas conexiones que son de alta velocidad, podríamos decir que también son conexiones DAS. Entonces recuerden que en QNAP tenemos NAS, SAN y DAS. Y en esta presentación estamos enfocando más a cómo hacer las conexiones como DAS. Y en ese sentido, nosotros necesitamos una aplicación la cual sea instalada en nuestro servidor, ya sea un servidor Linux, como repito, o un servidor de Windows. Nosotros podemos descargar esta aplicación que se llama QNAP GBot Manager a través de las utilerías desde nuestro portal de QNAP, www.qnap, y poder empezar a instalar esta aplicación
que lo que básicamente nos va a entregar es la supervisión o la administración de los discos duros que están en el Enclosure Expansion. Cómo se están comportando, qué configuración tengo, cómo lo estoy entregando esta configuración hacia mi sistema de Windows o hacia mi sistema de Linux o bien hacia el QNAP. Entonces, esta información es importante que nosotros tengamos esta aplicación instalada dentro de nuestras plataformas del servidor o de la PC para poder tener la salud del equipo, el tipo de bus que estamos trabajando, el estado de la fuente de alimentación, las temperaturas, las velocidades y las conexiones de los puertos. Entonces, básicamente son y la información importante y actualizaciones del firmware que nosotros vamos a estar visualizando a través de esta aplicación ya disponible. Y algunas de los warners que podemos estar administrando es el de la temperatura. Nosotros podemos hacer alguna configuración para que la temperatura empiece a aumentar alertados a una cierta temperatura. Y como ya es costumbre, todos los syslogs que se van generando se quedan guardados dentro del sistema de nuestra aplicación. La nomenclatura y la personalización y todo este tema de ponerle el nombre a nuestros equipos, lo podemos estar customizando, podemos cambiarle los nombres para que este nombre aparezca en el display que tenemos de nuestro Enclosure Expansion de QNAP y podemos ponerle el nombre de la compañía o si tenemos diferentes enclosures, ponerle el nombre a cada enclosure como nosotros lo estemos administrando. Y dentro del propio QNAP, nosotros vamos a verlo de forma natural ya en el conocido storage, el administrador de almacenamiento. Dentro del apartado de Snapshots y almacenamiento, nosotros vamos a ver como un dispositivo más agregado PL Enclosure, GBOT Enclosure Expansion. Recuerden que la PCI que nosotros que visualizamos o al momento de abrir la caja de este chasis de expansión viene la PCI. Esta PCI se va a instalar o se va a montar en la motherboard. Abrimos el QNAP y montamos esa PCI y a la hora de poderlo visualizar, ya lógicamente vamos a encontrar este nuevo chasis de expansión. Y en el lado del Windows, bueno, igual tenemos que montar esta PCI y podemos descargar esos drivers directamente desde el fabricante de la PCI o desde el propio portal de QNAP. ¿Qué podemos hacer con estos equipos ya dentro del ambiente de QNAP, dentro del propio sistema de QNAP? Pues bueno, vamos a poder ver las advertencias de temperaturas, hacer pruebas SMART, poder hacer el escaneo del disco, el borrado del disco, pruebas de rendimiento del disco, que son opciones y son cosas que necesitamos estar revisando para buenas prácticas de nuestro almacenamiento. También integramos la gestión personalizada de los gabinetes, entonces nosotros podemos hacer esta personalización también, como lo había mencionado anteriormente. Y tenemos aquí diferentes formas de poder administrar, si lo queremos generar como un RAID ya presentado al QNAP o solamente como un disco externo del QNAP. Entonces tenemos dos opciones para poder estar manejando este Enclosure Expansion dentro del administrador del propio QNAP. Y podemos crear fácilmente almacenamientos con QTS o con QTS Hero. Cualquier sistema operativo de estos dos que nosotros tengamos, podemos agregar estos TLGBot para poder administrar el almacenamiento externo dentro del QTS o de QTS Hero. Aún no está disponible para QES, solamente es para QTS y QTS Hero. Entonces, eso es importante porque solamente en estos dos sistemas operativos de QNAP vamos a poder trabajarlos amigablemente. La expansión es flexible como un espacio de almacenamiento. Podemos crear también baúles, podemos crear también organizaciones de carpetas, Snapshots, etcétera, etcétera. Todo lo que venimos manejando con nuestro sistema operativo de QTS o QTS Hero, lo vamos a seguir manejando. Entonces, básicamente tendríamos que utilizar la tarjeta PCI para poder conectar el GBOT directamente al NAS. Y podemos crear diferentes grupos de almacenamiento para poder tener organización dentro de nuestro sistema.
Y en base a las velocidades, esto es importante porque nosotros tendremos que revisar qué tan viable es utilizar TLGBot para ambientes en Windows, en ambientes en Ubuntu. Vemos que estamos alcanzando 3.129 megabytes sobre segundo sobre lectura y escritura 3.079. Entonces, en Ubuntu, en Linux, estamos alcanzando 3.100 y 2.997 en escritura. Directamente en el QNAP, pues vemos un rendimiento todavía mucho mayor, mucho más alto, mucho más hacia arriba. Entonces, como nativamente lo podemos visualizar dentro de la marca, el almacenamiento directo pues es mucho más rendimiento hacia los chasis de expansión de enclosures de TLGBot. Nosotros también podemos visualizar las comparaciones de los gabinetes de QNAP. Si vemos por un lado los famosos TL, GBot, y también vemos los TR, que son solamente conexiones por USB. Entonces, conexiones para unidades de QTS sí nos soportan. Con migraciones de RAID también podemos estar soportándolo. El sistema operativo compatible para estos ambientes, como se los comentaba, QTS, QTS Hero, Windows y Linux, para todas nuestras versiones que estamos ampliando y ofreciendo estos chasis de expansión. Algo interesante que también me gustaría mencionar es acerca de la extensión de garantía. Muchos de nuestros equipos ya cuentan con 2 años o 3 años de garantía y lo podemos extender hasta 5 años de garantía adquiriendo estas licencias o estas extensiones de garantía ya disponibles para Latinoamérica. Ustedes pueden solicitar los precios y los costos a través de nuestros distribuidores autorizados. Entonces, la serie TL SATA GBot de alta velocidad, pues bueno, para visualizar la conclusión y para poder visualizar estos entornos de altas velocidades, sí los podemos manejar en ambientes de Linux y de Windows, pero también en ambientes de QNAP. Y el QNAP GBot Manager, que es nuestro sistema operativo, pues básicamente lo podríamos instalar en un Windows o en un Ubuntu. Y pues tenemos dentro del propio QNAP, dentro del propio storage de QNAP, si montamos estos expansion enclosures de GBot en nuestro NAS ya existente, podemos visualizarlo de 2 modos. Como un almacenamiento interno, como ya lo vemos, podemos seguir administrando los writes, o un almacenamiento externo, que lo podemos estar administrando como ya una parte externa propia del QNAP. Entonces es importante visualizar aquí el resumen. Vemos todos los chasis de expansión de alta velocidad compatibles con Linux, Windows y el QNAP, el administrador o la aplicación, el propio sistema que vamos a poder instalar en un ambiente de Windows y Linux es importante para poder manipular estos chasis de expansión. Entonces, esto es lo que estamos ofreciendo ahora con el nuevo sistema TL SATA GBot y las tarjetas de expansión que van básicamente instaladas dentro de cualquier sistema de QNAP, de Windows y de Linux.